Ejercicios sobre tiro parabólico. Un nuevo acto circense se llama Los Acróbatas de Texas. La hermosa Maribel se mece en un trapecio y se proyecta con un ángulo de 53 grados, y se supone que es atrapada por Joe Bob, cuyas manos están 6.2 metros arriba y 8.2 metros adelante del punto de lanzamiento. Ver figura. Puede ignorarse la resistencia del aire. Inciso A. ¿Qué rapidez inicial debe tener Maribel para alcanzar justamente a Joe Bob? Inciso B. Para la rapidez inicial calculada en el inciso anterior, ¿qué magnitud y dirección tiene la velocidad de Maribel cuando alcanza a Joe Bob? Inciso C. La noche del debut, Joe Bob no atrapa a Maribel. ¿Qué distancia horizontal recorre ella desde su punto de lanzamiento antes de caer en la red que está a 8.6 metros debajo de dicho punto? ¿Qué tal? Soy el profesor José Marcos Falcón y hoy resolveremos este ejercicio sobre tiro parabólico en donde los estudiantes tienen muchos problemas en la tarea o en los exámenes para su planteamiento. Me piden la velocidad inicial en el inciso A, me piden la magnitud de la velocidad inicial que requiere tener esta acróbata para alcanzar este acróbata en esta posición, es decir, que tenga componentes en X de 8.2 metros y componente en Y de 6.1 metro. Ojo con lo siguiente, el estudiante piensa que al llegar a este punto es el punto máximo de esa trayectoria con esta velocidad inicial y no, a priori no conocemos cuál es la altura máxima de la trayectoria de esta acróbata. Entonces vamos a comenzar a realizarlo en el inciso A. Repito, no conozco el tiempo, nada más conozco las componentes en X y en Y del desplazamiento o las coordenadas a la que quiero que se sitúe esta acróbata en X y en Y. En X nosotros sabemos, para el tiro parabólico sabemos que podemos representarlo como la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo que tarda en llegar hasta este punto. Y para Y nosotros tenemos también una ecuación que depende del tiempo, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos por el carácter vectorial de la aceleración de la gravedad, un medio de g por t al cuadrado. Otras personas prefieren ponerlo esto positivo y meter el valor de la gravedad como negativo. Nosotros aquí metemos el carácter vectorial. Y me puede decir, profesor, es que no conozco el tiempo. Justo cuando ustedes quieren tener una expresión para sacar ángulo o magnitud de la velocidad inicial que no dependa del tiempo, utilizan estas expresiones para cancelar el tiempo de la siguiente manera. El tiempo sería de esta expresión x sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que voy a sustituir acá para obtener lo siguiente. Y es ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Cuando ustedes quieren quitar una variable, pues tienen que sustituir esa variable obtenida de otra ecuación en esa ecuación, ¿verdad? Por el tiempo. Fíjense cómo ya no voy a prescindir del tiempo. Es algo que se hace cotidianamente en el tiro parabólico cuando no se quiere prescindir del tiempo. Coseno del ángulo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que sería x cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Vean cómo aquí quito la velocidad inicial, aquí me queda tangente de teta menos un medio de la gravedad por x cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. ¿Qué es lo que quiero de aquí de esta expresión? Conozco el ángulo, conozco la x, que es 8.2 metros. Quiero conocer la velocidad inicial que puedo despejar de esta ecuación. ¿Cómo me queda el despeje de esta ecuación? Vamos a hacerlo. Velocidad inicial es igual. Vamos, y aquí lo tengo, es y menos x tangente. Vamos a hacerlo paso por paso, ¿ok? Entonces quedaría y menos x tangente menos y más x tangente de teta. Esto es igual a gx cuadrada sobre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Esto lo paso multiplicando y esto lo paso dividiendo para obtener que la velocidad inicial es igual a g por x cuadrada sobre coseno cuadrado de teta que multiplica a x tangente de teta
menos y, que también conozco, que es 6.1, y esto en raíz. De esta manera la velocidad inicial quedaría como al x cuadrada y al coseno cuadrado le saco la raíz, x sobre coseno de teta, que multiplica a la raíz de la gravedad sobre x tangente de teta menos y. Sustituyo los valores y esto me va a dar un valor de 13.8 metros sobre segundos ya redondeado. Profesor, ¿qué valores sustituyo? Pues el valor de x, que es 8.2 metros, sobre el coseno de 53 grados, que multiplica la raíz de 9.81 sobre 8.2 por la tangente de 53 grados, y a eso le restan el 6.1. Y les da una velocidad inicial de 13.8 metros sobre segundos. Es la magnitud que debe de tener esta acróbata para llegar hasta este punto. Entonces calculamos la velocidad inicial necesaria para que esta acróbata llegue a este punto después de cierto tiempo, recorra 8.2 metros en X y 6.1 metros en Y. Ahora me piden calcular la velocidad de esta acróbata en este punto. Lo voy a hacer de este lado en otro color para no confundirnos con lo que está en negro correspondiente al inciso A. Entonces, en este punto nosotros tenemos que la velocidad en X es exactamente igual a la velocidad inicial en X. Es la misma porque no hay aceleración en X. Esto es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Es velocidad inicial 13.8 metros sobre segundo por el coseno de 53 grados. Esto es igual a 8.3 metros sobre segundos. Estoy trabajando con una cifra después del punto. Para la velocidad en Y, yo tengo la velocidad inicial en Y. Ya es diferente, ¿verdad? Porque ya ahora sí hay aceleración en Y, en las componentes en Y. Entonces, conozco la velocidad inicial en Y, conozco la posición o la coordenada que tiene mi Y en este punto. Por lo tanto, puedo utilizar la ecuación 2 veces la gravedad por la posición vertical es igual a la velocidad instantánea, es decir, en este punto al cuadrado, menos la velocidad inicial en Y al cuadrado, que sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto es negativo. Estoy poniendo el carácter vectorial en el término asociado a donde está la gravedad. Entonces, despejando la velocidad en Y, tengo que esto sería menos 2 veces la gravedad de 9.81 por la posición vertical 6.1 más la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto lo elevamos al cuadrado y le sacamos raíz. Previamente hecho el cálculo, tengo que la velocidad en Y es igual a 1.33 metros sobre segundos. Pueden hacer esto, menos 2 por 9.81 por 6.1 más 13.8 por el seno de 53, eso al cuadrado. ¿Por qué esto? Porque es la velocidad, la componente de la velocidad inicial en Y. Y me piden la magnitud, no me piden las componentes en X y en Y acá, sino ya hubiera acabado, ¿verdad? Me piden la magnitud y la dirección de la velocidad en ese punto. ¿Cómo lo hago para calcularla si ya conozco X y Y? Pues elevo la Y al cuadrado, la X al cuadrado, que es igual a la inicial en X, y le saco raíz. Es decir, hago 8.3 al cuadrado más 1.3 al cuadrado, y ahí hice previamente la cuenta. Esto me da 8.4. Aquí dejen que estoy muy abajo en la tableta, entonces por eso 8.4 metros sobre segundos. Esta es la magnitud de la velocidad en ese punto, y el ángulo pues sería el arcotangente de la componente en Y en ese punto sobre la componente en X, el arcotangente de 1.3 sobre 8.3, que me da aproximadamente igual a 9.1 grados. En este punto, la velocidad tiene una magnitud de 8.4 metros sobre segundos dirigida
a 9.1 grados respecto a la horizontal, es decir, si esta es mi horizontal, hacia acá va la velocidad. En el inciso C me piden calcular la distancia horizontal que va a recorrer esta acróbata si no es sujetada por este acróbata de acá, es decir, si sigue esta trayectoria parabólica, aquí y luego cae. Si viene para acá, ¿no? Va a caer 8.6 metros por debajo del punto de partida, va a seguir esta trayectoria, digamos que va a caer en este punto. Me piden calcular esta distancia, la distancia horizontal desde acá hasta este punto. Sabemos que la velocidad inicial en X, al haber calculado la magnitud de la velocidad inicial, es de 8.3 metros sobre segundo y la velocidad inicial en Y es de 11.0 metros sobre segundos. Entonces, para calcular la distancia horizontal, tenemos la velocidad inicial en X, que ya calculamos por el tiempo en el que va a tardar al llegar a un punto 8.6 metros por debajo. Entonces podemos calcular este tiempo utilizando las ecuaciones para las componentes verticales. De esta manera tenemos Y, velocidad inicial en Y, por el tiempo, menos, aquí está el carácter vectorial de la gravedad, 1/2 de G por T al cuadrado. Esto queda como 1/2 de G por T al cuadrado, menos la velocidad inicial en Y por el tiempo, más Y, esto es igual a 0, es una cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque está la variable que no conozco al cuadrado, está en el segundo término lineal y aquí hay un término independiente, a eso se le conoce como fórmula cuadrática, o ecuación cuadrática más bien, que podemos resolver por la fórmula general, dada de la siguiente manera: T es igual a menos B, sería más velocidad inicial en Y, más menos, es decir, esto sería mi A de la fórmula cuadrática, esto sería mi B, esto sería mi C, ¿ok? Entonces sería menos B más menos B cuadrada, menos 4 veces A, ¿qué es esto? 4 por 1/2 sería 2, G, 4 veces A, C por Y, esto en raíz, sobre 2A, 2 por 1/2 sería simplemente la gravedad. ¿Qué valores van a ustedes a sustituir en la velocidad inicial en Y, de 11 metros sobre segundos? En la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado positivo. Y en Y, esto es importante, Y es igual a menos 8.6 metros, puesto que estoy en un punto por debajo del punto de partida, 8.6 metros. Esto es importante, lo ponen aquí como negativo, entonces este término se suma. Haciendo la cuenta me va a dar al ser cuadrática, haciendo la cuenta me va a dar dos resultados. El primero, ya lo hice obviamente, 2.86 segundos. Y un T2, este sería mi T1, que es igual a menos 0.61 segundos. Ustedes chequenlo por favor. Lo tiramos, no tiene relevancia física, nos quedamos con el positivo. Es decir, va a llegar esta persona a este punto después de 2.86 segundos. ¿Qué distancia va a recorrer? Pues aquí lo sustituimos. Va a recorrer velocidad inicial en X, que es 8.3 metros sobre segundos, por el tiempo que calculé con la fórmula general de 2.86 segundos, es igual a 23.75 metros. Es la distancia horizontal que recorre esta acróbata desde aquí hasta acá. Entonces es un ejercicio que se suelo poner yo en los exámenes departamentales en ETS. Repito, hay mucho problema, es largo, hay mucho problema en el planteamiento para los estudiantes. Entonces chéquenlo por favor, si hay alguna duda me comentan. Hasta luego y saludos.